Seguimos, amigos, aquí en Sin Vueltas. El 1 de marzo se inicia una nueva legislatura. ¿Tendremos por fin adelanto de elecciones? Vamos a conversarlo con Héctor Valer, parlamentario, quien está con nosotros y va a contestar nuestras preguntas sin vueltas. Bienvenido a RPP, congresista Valer. Muchas gracias, don Jorge, a sus órdenes. Y buenas noches a todo el Perú. 1 de marzo, nueva legislatura. ¿Por fin tendremos acuerdo? ¿Podemos esperar elecciones adelantadas? Yo creo que los congresistas, después de la semana de representación, vuelven con la mente tranquila, con el apasionamiento dejando de lado, y sobre todo aquellos que no se pusieron de acuerdo para debatir con toda tranquilidad, tolerancia, el proceso electoral que debe anticiparse o se debe dar el próximo año, pero con reformas constitucionales. Para usted, entonces, 2024 sería una fecha adecuada. 2024 yo creo que es una fecha adecuada. Ojalá se pongan de acuerdo las otras bancadas. Somos Perú, a la bancada que pertenezco. Siempre se ha manifestado de que cualquier fecha es muy buena para nosotros. Lo más importante es escuchar al pueblo, a una parte del pueblo que viene reclamando, ¿no?, nuevas autoridades. ¿Y qué hacer con, por ejemplo, las bancadas de izquierda que están condicionando una nueva fecha de elecciones al tema de la Asamblea Constituyente? Yo creo que esta vez no condicionarán, pienso yo, porque han tenido la oportunidad. Lo vemos optimista, congresista Valera. Yo creo Quisiéramos que sí. compartir su optimismo, pero hemos visto tantas cosas en el Congreso que no sabemos qué pensar realmente. Sí, pues yo creo que ellos no condicionarán porque ya tuvieron su oportunidad de fundamentar el dictamen de minoría, donde fueron derrotados estrepitosamente por la gran mayoría del Pleno, de que no es el momento de una asamblea constituyente, no hay un momento constituyente en el Perú, lo que hay es olvido de los pueblos por parte de los gobernadores regionales, los alcaldes provinciales y distritales y también del Poder Ejecutivo, porque ellos son los que manejan el presupuesto, don Jorge. Definitivamente. Y ya que hablamos de presupuesto, ha caído muy mal en la ciudadanía, congresista Valer, lo que hemos visto, estos gastos excesivos, ¿no?, en el Parlamento. Primero el buffet, luego las alfombras, el estacionamiento privado. ¿Cómo abordar esta situación sin herir la susceptibilidad de ciudadanos que no tienen que comer y que ven lo que ocurre en el Parlamento, congresista? Definitivamente una indignación total, estoy seguro, para la mayor parte de los congresistas que no pertenecen a la cúpula del Congreso. La cúpula del Congreso definitivamente ha tenido que estar enterado de todo esto. Nosotros, los que no pertenecemos a la cúpula, y permanentemente trabajábamos por proyectos de ley, por gestiones para los pueblos que nos piden agua, luz, etcétera, como en mi caso en Lima Metropolitana, que ya hemos hecho muchas gestiones. Creo que es un abuso el haber puesto como tarifa 30 soles para el desayuno, cuando sabemos que los plenos empiezan a las 10 de la mañana. Entonces, mi pregunta es, ¿ese dinero a dónde fue si nadie ha desayunado? Por otro lado, 80 soles para el almuerzo. Sí, oiga, sí. Un buffet que sí he visto, algunas veces he entrado al comedor para almorzar y he visto un buffet de muchas charolas, de muchos recipientes, pero quien se alimenta con una entrada o una sopa y un segundo es suficiente. Pero sin embargo hay que ser consciente que había congresistas que se llevaban en tuppers, 2 tuppers en bolsitas blancas, orgullosos ellos por pasos perdidos, ¿no? Y sobre todo de la bancada de Perú Libre o de la bancada del antiguo Perú Libre, que son alrededor de 40. Algunos de ellos que inclusive se dan el lujo de decir al interior de la bancada que representan a los más pobres, ¿no?, y que se llevaban esta comida. Claro, lo que nos dice usted que congresistas, si usted ha mencionado de Perú Libre, venían con su tupper, entraban a la zona del buffet, llenaban su tupper y se lo llevaban. No, pedían ahí en el comedor que por favor para llevar claro, 1 o 2 raciones. Y ahí ya tenían su tupper, claro, llenaban preparado. el tupper preparado y se llevaban.
el plato que ellos querían, sobre todo en horas de la noche. ¿Del buffet? No, de la cena. De la cena. En el buffet, bueno, todos almorzábamos ahí, yo recuerdo, pero en la cena, que los plenos a veces terminan a las 12 de la noche, ¿no? U 11 de la noche, y yo veía, inclusive los canales de televisión, en el momento de ponchar alguna entrevista en Pasos Perdidos, pasaban algunos congresistas con sus bolsitas de tupper llevándose comida. Claro, pasaban con su bolsita, pero uno no se imaginaba que ahí cargaban los tuppers. Claro, y 80... Uno no se imaginaba. No, y 80 soles. Esto es un abuso, es un insulto al pueblo del Perú. Por eso que yo apenas me enteré, renuncié al desayuno, al almuerzo y la comida del Congreso de la República, y yo prefiero comer, como alguna vez lo he hecho, en el comedor de empleados, donde hay mejor comida, pasa uno con su charola y paga 25 soles con su plata. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Con su plata, porque para eso les pagamos a los congresistas. Don Jorge, claro. Y quiero aclarar, la cochera alquilada no es para los congresistas ni para sus trabajadores de los congresistas, es para los servidores públicos del Congreso de la República. ¿Ok? Yo me pregunto, estos servidores públicos, que no se sabe cuántos son, alrededor de 3.700 me parece, y no sé si todos ellos estarán en las oficinas de los congresos, del Congreso, que lo dudo, porque no hay espacio suficiente para que todos estén, sean beneficiados por esta cochera, los servidores públicos, o sea, los guardianes, los vigilantes, los administrativos, no son los congresistas. ¿Y por qué no se lo pagan con su bolsillo si ganan buen sueldo? Usted habló de una cúpula responsable. ¿Estamos hablando de la mesa directiva del Congreso directamente? No solamente de la mesa directiva, sino que hay un entorno alrededor de la mesa directiva, no de todos, ¿no? Y acá tenemos que ser claros y sinceros. El presidente de la mesa directiva es el titular del pliego presupuestal del Congreso de la República. Así es. Y él es el responsable de todo esto lo que ocurre. El oficial mayor es el gerente general del Congreso de la República, que no tiene representación legal ni es titular del pliego presupuestal. Él puede manejar la parte administrativa y manejar la parte legislativa técnicamente, pero acá el responsable es el general William Zapata, y que tiene que explicar. Él tiene que venir al set de la televisión a explicar al Perú por qué razón esta sobrevaluación de las alfombras, por qué razón esta sobrevaluación del rancho de los congresistas, que al final nosotros somos los que llevamos la cruz. A ver, que baje pues a los pueblos del Perú en su calidad de presidente del Congreso para explicar el resultado de las leyes del Congreso de la República. Yo acabo de venir de Ancash. Sí. He estado con los dirigentes de 306 pueblos del norte de Chimbote, de San Pedro, y del Nuevo Chimbote, del sur de Nuevo Chimbote. Oiga, ¿acaso me han votado a ladrillazos o a piedrazos como lo han hecho a otros congresistas en otras regiones? No, porque saben que uno trabaja. Cuando vienen ellos a Lima, uno les recibe y hace la gestión. Y estos pueblos lo que quieren es agua y desagüe para Nuevo Chimbote y Chimbote, que lo estamos gestionando ante el Ministerio de Vivienda. El presidente de la mesa directiva del Congreso, el señor Williams, a quien usted ha mencionado, ¿Sí? ha señalado que Contraloría está investigando, que se va a proceder a una reorganización del aparato administrativo del Congreso. ¿Le parece suficiente o es una medida bastante tibia? No, a ver. Está bien, la solicitud del presidente, el señor William Zapata, a la Contraloría General de la República, quien ha propuesto 3 nombres, y de esos nombres hoy día se ha decidido por uno, muy bien, que haga su proceso de control. Pero acá, política y administrativamente, quien tiene que rendir cuentas ante el país es el presidente del Congreso de la República. El presidente del Congreso de la República. El señor José William Zapata. El señor José William Zapata, porque es el titular del pliego y es el responsable de los gastos administrativos en el Congreso y de todo lo que ocurra en ese poder del Estado. Y por todo esto es que el Parlamento en este momento, congresista Valer, tiene apenas 6% de aprobación. ¿No le parece eso una barbaridad? A mí, sinceramente, me da mucha pena,
porque yo me ensucio los zapatos, yo paro en el campo, no me dejarán mentir los hermanos de Caraballo. El año pasado sacamos 600 millones de soles para lo que es el proyecto de agua y desagüe, lo que es el Profan Caraballo. Este año estamos gestionando el Profan Santa Rosa. Acabamos de poner el año pasado la luz a la parte de Cerro Camote y Los Rosales. Hemos gestionado los terrenos en Villa El Salvador para la comisaría. Yo que paro en el campo permanentemente, ¿no?, me indigna definitivamente este tipo de conducta lesiva contra el honor y la dignidad de los congresistas. Esperemos en todo caso una investigación rápida y, como usted lo dice, que se puedan señalar finalmente los responsables, aunque usted ha señalado uno clarísimo, ¿no?, un responsable político en este caso. No, político y jurídico. Político y jurídico, que es el presidente del Congreso. Es como decirle, el responsable del Poder Ejecutivo es la presidenta de la República, claro, respecto a lo que ocurre en sus ministerios, ¿no?, junto al ministro. En este caso, lógicamente, el gerente general del Congreso junto a su presidente y sus vicepresidentes. En el caso, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, tiene que ser el presidente del Consejo del Poder Ejecutivo el responsable de los gastos que haga el Poder Judicial, ¿no?, a pesar que existe un gerente general. Muy bien. En este momento tenemos, cambiando un poquito de tema, un problema bastante grande a nivel internacional, especialmente con México, un país hermano. AMLO, el mandatario, se ha mandado con todo. En contra de la presidenta Dina Boluarte, el Ejecutivo ha decidido retirar a nuestro embajador de México. ¿Le parece una medida adecuada? El presidente Andrés Manuel López Obrador, o hablador mejor, ¿no?, yo creo que ha roto todas las normas internacionales. Primero, desconocer los tratados internacionales de fraternidad, solidaridad entre los pueblos, inclusive ideológicos, porque América Latina se debe a una raíz indoamericana, como decía Víctor Raúl Ley de la Torre. México fue una patria de tradición asilista o de asilo y refugio. Este señor Andrés López Obrador, al desconocer la sucesión constitucional de una presidenta del Perú y entrometerse a asuntos internos, rompe los principios del derecho internacional. En consecuencia, para los que conocemos derecho internacional, él debería ser denunciado ante la Corte Penal con sede en La Haya, por dos razones. Una conducta lesiva contra el honor y la dignidad de un Estado como el Perú, porque también las personas jurídicas tienen derecho al honor y la dignidad como lo tienen las personas naturales. Cuando a uno se le difama, se le injuria, uno acude a la justicia. En este caso, el señor López Obrador no solamente ha intervenido por una vez en los asuntos internos del Perú, sino ya por segunda y tercera vez, al manifestar de que no le importa la decisión que haya tomado el Perú en retirar al embajador peruano con sede en México, porque México seguirá teniendo embajador en el Perú. Es decir, el señor López Obrador está pensando en enviar un embajador a su discreción, sin beneplácito del poder constitucional del Perú. Se equivoca. Y yo creo que hay que empezar a aplicar el derecho internacional penal contra este señor, a ver si sentamos jurisprudencia internacional. Pero no solo eso, con la agravante de que él no quiere transferir un poder emanado de un tratado internacional que es la Alianza del Pacífico, porque él no quiere entregar la presidencia. Es una agravante de su conducta reprochable. Muy bien, congresista Valer. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Don Gracias. Jorge, muy amable. Gracias. Hasta luego. Héctor Valer, el parlamentario, ha contestado nuestras preguntas sin vueltas. Volvemos con más en RPP Televisión.